Y cuando uno piensa en el título que tenemos, Familias Inquebrantables, tenemos aproximadamente un poquito más de una hora para ver este tema. Vamos a discutir 4 casos de la Biblia de familias que tristemente, sí fueron quebrantadas. Creo que todos tenemos como ideales, decimos, no, familias inquebrantables, y recién me puse a pensar cuando orábamos por las familias. ¿Cuántos oraron recién por las familias? Amén, perfecto. Pero diga conmigo, además de orar, de nuevo, vamos juntos, además de orar, hay que trabajar. ¿Por qué les cuento esto? Porque el domingo pasado me llegó la noticia muy triste de un pastor que conozco en Argentina. Yo soy argentino, estamos acá, vinimos varias veces al país, ahora estamos desde hace unos meses con Keren. Y me llegó la noticia de un pastor muy querido por mí que falleció el domingo. Obviamente el dolor y la tristeza, lo primero que invaden, la preocupación por la esposa, los hijos. Como ministro enseguida pienso en la iglesia, qué va a suceder con la iglesia, el ministerio que tienen allí. Pero también me puse a pensar qué pasó en su vida, cómo fue esto de la muerte, qué pasó, qué sucedió. Y hablé con 2 pastores amigos de él, amigos en común, y por la información que tenemos de la esposa, que son las fuentes de información más confiables siempre, ¿sí? Las que conocen mejor los detalles de toda situación, algo que me llamó la atención es que él tenía varias enfermedades, pero un pequeño problema con todas esas enfermedades: no se cuidaba. Él tenía varios problemas, pero su alimentación era un caos y un desastre. Entonces ahora yo le pregunto, ¿qué sentido tiene cuando nos ponemos a orar por la vida de una persona? Señor, bendícelo, Señor, restáuralo, Señor, sánalo, Señor, glorifícate, cuando Él come lo que sea y no se cuida. ¿Cómo funciona Dios entonces? O sea, le pedimos a Dios, Señor, que todas estas harinas que voy a comer, que toda esta sal que voy a comer, que todo este condimento que voy a comer, no haga efecto en mi vida, Señor. Tu poder que se glorifique y que mis órganos funcionen como si tuviera 20. ¿Funciona así? No. O sea, yo tengo que orar, pero tengo que cuidarme. Yo tengo que orar, pero tengo que trabajar. Y algunas veces como ministro pienso en cómo oramos. Señor, bendice la familia, bendice la familia, bendice la familia. Pero las familias están trabajando. Las familias están haciendo su parte. El esposo está haciendo su parte, la mujer está haciendo su parte. Porque claro, como iglesia sabemos que tenemos que orar. Y me pongo a pensar en estas familias que vamos a ver, 2 familias interesantes. Son familias cristianas, son familias conocedoras de Dios, pero con una crisis interesante en su vida. Pero los textos que tenemos que analizar son estos, sí, los textos que me dieron como base, los tenemos ahí. El primero está en Efesios 6, del 1 al 4, y el segundo está en Colosenses, allá. En Colosenses tenemos ahí 2 versículos y luego vamos a tener la segunda sección, que es la sección B, espero llegar. Pero la sección A, que es esta, habla de los hijos y la obediencia, o cómo se produce la obediencia dentro de un hogar. Cómo manejar el tema de la obediencia, el tema de hijos en una familia. ¿Cuántos de los que están acá tienen hijos? ¿Sí? Perfecto, creo que la mayoría sabemos de qué hablamos, sabemos de qué estamos trabajando. Todos anhelamos tener hijos obedientes. Todos soñamos con eso, y cuando escuchamos hablar a alguna mamá con hijos obedientes, a nosotros como se nos llena el corazón por un lado de distintas emociones. Una, ¿cómo hace para tener un hijo tan obediente, una hija tan obediente? ¿Qué sucede en su vida? Y por ahí nosotros le contamos, algunas veces hablamos con Keren, que hay mujeres que cuando una mamá está hablando, ay, mi hijo, gracias a Dios, tiene una buena calificación, si fueran del 1 al 10, ay, mi hijo se sacó un 8.50 o 9, siempre tenés alguna al lado que dice, ay, mi hijo es puro 10. Y como mamá uno no sabe si gozarse por ese hijo. Uy, ¿por qué? ¿Qué le pasa a esa mamá? ¿Por qué esa mamá dice que tiene un hijo tan bueno, tan obediente? Ahora, la Escritura nos va a hablar a través de quién es el que escribió estas 2 cartas. Conocedores de la Biblia. ¿Quién es el que escribió la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses? El apóstol Pablo. Las 2 cartas se escriben desde lo que se conoce como la prisión, la época de la prisión en Roma, entre el año 60 y 62. Y él está hablándole a la iglesia contemporánea, de alguna manera aclarándole cosas que la iglesia no tenía muy en claro, y él las tiene que escribir, obviamente guiado por Dios, por el Espíritu Santo, por inspiración. Él toca este tema y dice, tenemos que trabajar en la familia, tenemos que hablar de familia y tenemos que aclarar algunos aspectos, porque históricamente, aunque creemos en Dios, hemos tenido familias con fallas, hemos tenido familias con crisis. Hemos tenido familias en la historia de la fe cristiana, en la historia de la fe en Jehová, hemos tenido familias con crisis muy groseras y crisis muy difíciles de enfrentar que no las podemos tapar.
¿Qué significa eso? Cuando, por ejemplo, yo visito distintos países de Sudamérica y me presento como argentino, yo no sé cuántos argentinos usted conoce, pero en Sudamérica el argentino no es muy bien recibido. El argentino no es muy querido en lo que es Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela. No es muy querido el argentino. ¿Por qué? Porque varios argentinos que salieron y recorrieron algunos de esos países no se portaron bien. Entonces cuando yo llego y digo soy argentino, la gente, yo le voy a pedir que haga lo mismo que yo hago después de que yo lo hago. Cuando yo digo soy argentino, la gente dice, ah. ¿Cómo hace la gente? ¿Qué significa? Otro argentino, sí. Ahora, yo puedo decir soy diferente a esos argentinos, pero no puedo negar que algunos argentinos se portaron mal. No lo puedo negar. Por más que quiera defender mi país, no puedo decir todos los argentinos han salido buenos. No lo puedo decir. Ahora, cuando miramos la historia de Israel, decimos, no, todas las familias cristianas son una bendición y son inquebrantables. Ay, no. No. Y entonces ahora yo le voy a pedir si vamos a trabajar en grupos. Ahora yo le voy a pedir cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Quizás no sé si vamos a hacer 4 grupos o 2, pero sí necesito que participe. Comprométase conmigo con esta frase. Repita conmigo. Me comprometo a participar activamente. ¿Qué significa? Que voy a dar mi aporte, que voy a dar mi idea, que no me voy a quedar callado. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos en los grupos personas que son bien extrovertidas, que hablan, dirigen, coordinan, mencionan, dicen cosas, y otros que los tenemos ahí. ¿Y usted qué piensa? Está bien. Y es más, ese fue generoso, porque hay otros que ni siquiera dicen está bien, se quedan calladitos, porque su naturaleza, su personalidad, su carácter es así. Ahora, yo le pido que usted participe conmigo y vamos a trabajar sobre estas 2 familias, ¿sí? Y vamos a trabajar en esas preguntas. ¿Quiénes conocen la familia de Aarón, el gran hombre de Dios, el hermano de quién? Famoso. De Moisés, ¿sí? Un hermano mayor, un hermano que está casado con una mujer que conforme a la tradición se llama Eliseba, que tiene ¿cuántos hijos? Ahí está. Usted tiene la información. ¿Cuántos hijos tiene? 4. ¿Sí? ¿4 es poco o es mucho? Depende para qué generación. Depende para qué generación. La generación que tuvo hijos, no sé, en la década del 50 o 60, tener 4 hijos. ¿Era poco? ¿Cómo solo 4? En la década del 80 o 90, 4 es un buen número. ¿En la época del 2000? ¿4 qué? ¿En la época del 2020? ¡4! ¿Cómo le haces? 4. 4 colegios, 4 universidades. ¡Ay, Dios! ¿Entiende cómo es? 4. En aquel momento tuvo 4 y hay otra familia que no dice el nombre de la esposa, simplemente se lo menciona. Es un hombre muy famoso del Antiguo Testamento. ¿Qué función cumplía? Era el sumo sacerdote. ¿Que tiene cuántos hijos? 2, que se llaman Ofni y Finés, ¿sí? O sea, son familias de personas que conocen a Dios, ¿o sí o no? Sí. Aarón lo conocía, sirvió como sumo sacerdote, hombre. No era para menos, era como el superintendente de las asambleas de aquel momento. Una persona de mucha fe, de mucho conocimiento, una persona que aparentemente entendía todo lo que Dios quería hacer. Y el otro también es un sumo sacerdote, Elí. Expertos en sacrificios, expertos en liturgia, expertos en palabra. Esos hombres a los cuales usted le pregunta cualquier cosa y te salen. Porque Levítico 14:28 dice, pero además tendríamos que sumarlo con el número 4:23. Y además podríamos sumar todo el contexto del Antiguo Testamento y del Nuevo. Y digo, ay, ¿cómo sabe? Pero el tema no es solo saber textos bíblicos. Y ahora hay preguntas que yo quiero que ustedes como grupo me ayuden, sí, a ver qué opina este grupo y qué opina este grupo de esa primera pregunta. La primera, sí, ¿cómo cree que se distribuían las responsabilidades para conocer y enfrentar las dificultades espirituales de cada uno de sus hijos? ¿Entre quiénes? Entre esposo y esposa, porque ahí tenemos un matrimonio. ¿Cómo cree usted que se distribuyeron en aquel contexto las responsabilidades para saber cómo estaban sus hijos? ¿Y por qué digo esto? Para introducción, porque cuando un padre le pregunta a sus hijos cómo están, un padre, el hijo ¿qué suele responder? Bien. ¿Y el padre qué hace a partir de ese bien?
El padre dice, ¿qué me dijo mi hijo? ¿Que está? Entonces, ¿cómo está? ¿Me hago problema? Porque dijo que está. Ahora bien, la madre le pregunta al hijo, ¿cómo estás? Y el hijo le dice, ¿y la madre qué le dice? ¿Qué pasó? ¿Bien qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? Ese tono, ven para acá, siéntate aquí. Está. Y ahí empieza todo un tema que uno dice, ¿pero por qué? El hijo piensa, si a papá le dije que está bien y zafé con eso, ya me quedé tranquilo, ¿por qué no funciona con quién? Con la mamá. ¿Por qué? Ahora, yo quiero que ustedes me ayuden a entender. ¿Qué pasó en esa familia? No me lo digan a mí, trabajenlo como grupo. Los que conocen la historia saben qué pasó en esa familia, de la misma manera que también saben qué pasó en la otra. Algunos de ustedes son conocedores de la Escritura, maestros de escuela bíblica, han estudiado mucho. En las dos familias hay una crisis grosera, dramática, muy triste. Pero ¿qué pasó en esas familias con respecto a papá y mamá? ¿Cómo estaban? ¿Qué sabían? ¿Qué no sabían? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Cómo fue que termina esa historia? ¿Por qué? Porque si en las dos familias vamos unos años después, nos tendríamos que encontrar con un matrimonio o un padre muy triste, muy agobiado, muy frustrado y hasta quizás encerrado en depresión. ¿Por qué? Porque sus hijos habían pasado por una crisis muy dramática. ¿Pero por qué pasaron por la crisis? ¿Cómo había estado la familia antes de eso? ¿Qué pasó en esa casa que no se dieron cuenta? ¿Qué pasó en esa casa que no pudieron manejar el problema? ¿Qué pasó en esa casa que no buscaron ayuda? Así que yo ahora les pido, por favor, como grupo, que me ayuden a tratar de encontrar respuestas a estas dos preguntas que hay ahí. Y para eso tienen unos minutos para hablar entre ustedes. Tomen la palabra, coordínense, encuentren la respuesta a esas dos preguntas. La primera, ¿cómo se distribuyeron las responsabilidades? Y la parte B, ¿quién es el que conocería en profundidad los problemas, crisis, vida espiritual de los hijos y por qué opinan eso? Adelante, comiencen a trabajar como equipo. Yo hasta aquí trabajé, ahora hablen ustedes. Vamos.
Gloria, 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 gloria. Aleluya. Muy bien, muy bien. Bien, acá hacemos una pausa, a ver si vamos entendiendo bien el sentido de esta tareita. La tarea es como meternos en la casa de Aarón, ¿sí? y su esposa, y ver cosas que están pasando. Hay cosas que están pasando en esta casa. ¿Sí? Nos metimos y empezamos a ver algunos temas que nos llaman la atención, y por ahí vemos que papá, mamá no están dándose cuenta, o quizás se dan cuenta pero no saben cómo manejarlo. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Es entrar en la Escritura y comenzar a profundizar, a bucear. ¿Qué habrá pasado, Señor? Eran personas de fe, eran personas de ministerio, eran personas que te adoraban, eran personas que iban al culto cada cuánto y eran sumos sacerdotes. Se supone que los pastores, ¿a cuántos cultos tienen que ir en la semana si hay 4 cultos? Tienen que estar en los 4 y tienen que estar antes que empiece la iglesia y luego hasta cerrar la iglesia. Eso es la vida de un ministro. O sea, estaban encerrados en eso. Pero ¿qué pasó en esa casa? Nos tenemos que meter lo mismo que en la casa de Elí, ¿sí? Unos minutitos más y comienzo a hacer preguntas. Vamos. Muy bien, muy bien. Acá tenemos que parar porque hay varias preguntas. Estas son las primeras, ¿sí? Tenemos que trabajar y por favor ahora les pido ya que como grupos no hablen, sino vamos a tratar de escuchar lo que dicen algunas personas a ver si coincidimos con eso o no, ¿sí?
Cuando nosotros como maestros, algunos que ustedes son, o estudiantes de la Escritura, estamos en casa, enseguida vamos a un comentario bíblico, vamos a un diccionario, vamos a internet a ver qué dicen del pasaje. Ahora acá no tenemos todo eso. Acá lo único que tenemos, ¿qué es? El pasaje bíblico. Y en base a ese pasaje bíblico que estuvimos leyendo, tenemos que tratar de imaginar, de entender qué pasó en esa casa. Entonces le voy a dar lugar primero a este grupo, ¿sí? Primero a este grupo. Acá, ¿cuál es el caso que eligió el grupo o si eligieron los dos? ¿Quién me va a hablar de este grupo? ¿Quién habla, por favor? Sí, tenemos un pequeño inconveniente. Hay una hermana levantó la mano, la de blanco, ¿sí? ¿Sí? ¿Usted levantó la mano? Sí. Yo vi que levantó su mano, sí. ¿Cómo es su nombre? Luz, adelante, Luz. Fuerte, por favor. Sí. Bien, hay algo que se llama, y me gustó, un libro que leí hace muchos años, de un escritor norteamericano, y tocaba en uno de los capítulos este título, ¿sí? Era el título de uno... Era el título de uno de los capítulos, Nuestros hijos y el libre albedrío. ¿Cuántos saben que nuestros hijos tienen libre albedrío? ¿Qué es libre albedrío? La posibilidad de... ¿Están contentos con eso o tristes con eso? ¿Es bueno o es malo? Cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó con libre albedrío, porque si no, no podríamos elegir nada. Ahora bien, es hermoso, pero piense usted aquella etapa cuando usted le decía todo lo que hay que hacer a su hijo y su hijo, si era bonito, obediente, buen carácter, obedecía todo y usted se sentía tan feliz. Porque le decía, mi hijo, es hora de dormir y papi, y el nene decía, bueno papi, Dios te bendiga, buenas noches, me voy a dormir. Está. Mi amor, es hora de levantarse y se levantaba, es hora de hacer la tarea y hacía la tarea, pero en un determinado momento de la vida eso hace un clic, ¿sí? Hace un clic entre la preadolescencia y la adolescencia, que cada uno de ellos empieza a darse cuenta que puede pensar, que puede tener una decisión independiente y que puede cuestionar a mamá o a papá. Pero no termina ahí en la adolescencia, sino que llega la juventud y después hasta la adultez, donde algunos de nuestros hijos toman decisiones que nosotros no coincidimos. Nosotros no podemos manejar eso porque nuestro hijo ya tiene, ¿qué edad, por ejemplo? Tiene 30, tiene 25, tiene 28, tiene 40. Y uno dice, ¡ay, cómo quisiera que vuelvas a cuando tenías 4! Para poder decirte lo que hay que hacer, para poder darte la determinación. Ahora, llega un punto en la vida de Elí que no sabemos por qué, pero tratemos de pensar, ¿sí? Los hijos eran un caos, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué hacían? Cosas que hacían. Esto es muy normal. ¿Qué hacían? No, todo. ¿Qué es todo? ¿Qué dice la Biblia? Tocaban las ofrendas. Mire usted, hasta se pone de pie para explicarlo. Muy bien. Está firme en su concepto. ¿Qué más hacían? Con las muchachitas que iban al templo. Ahora, ¿eso se hace de un día para otro? No. ¿Nos damos cuenta cuando uno de nuestros hijos empieza a salirse de la carretera, a salirse? ¿Nos damos cuenta? Sí, porque lo vemos que un día tiene una conducta, otra conducta, otra conducta, y 2 más 2 son 4, y 4 y 2 son 6. O sea, esto no va a terminar bien. Ahora, de repente la Biblia dice, y sus hijos eran unos degenerados, y sus hijos eran un caos, y sus hijos robaban, y sus hijos hacían. Pero desde allá hasta acá hubo un tiempo. ¿Cuánto le ponemos como imaginación? 2 meses. No puede ser 2 meses, tiene que ser más, tiene que ser un par de años.
Entonces el problema está que la Biblia va a hablar acerca de una situación que se produce allá, pero que comenzó en un momento de la vida en la casa. Interesante, no se menciona nada de quién. De Eliseo, bueno, de la esposa. Estamos hablando del caso de Elí. No hay una esposa, no hay una mujer aparentemente. Sí. Sí. Y en muchos lugares se llama igual. Ok. Ahora, es interesante. ¿Quiénes son más apoyadores? Apoyadores, si quieren la expresión, si la tomo. O condescendientes o perdonadores. ¿Papás o mamás? ¿Quiénes opinan que son los papás? ¿Quiénes opinan que son los papás? Mano en alto. Papá. ¿Quiénes opinan que más apoyadoras son las mamás? Hay 3, 4 manos nomás. Está. Generalmente, como pastor lo digo de la experiencia que tengo en estos años de ministerio, como papá también, generalmente he visto que las mamás están más encima, están más corrigiendo, están más exigiendo, están más marcando y tristemente, la verdad, hoy estoy triste. ¿Me perdonan estar triste? ¿Por qué? Porque cuando el hermano hablaba acerca de Loida y Eunice, hice un giro para atrás para ver cuántos hombres hay. Y un tema que tenemos que hacer es orar, pero no orar para que se conviertan los hombres, orar por los que están convertidos. ¿Que dónde están hoy? ¿Dónde están hoy los convertidos que tendrían que estar acá porque dicen mi casa es importante, mi familia es importante? Y no lo sé todo, yo no sé todo. O quizás alguno de los que estaban invitados hoy dijo, no, yo ya sé todo, lo que va a decir el pastor y lo que va a decir, yo ya lo sé, ¿para qué ir? Mejor ve tú, mi esposa, que no lo sabes. No sé qué pensó. Pero cuando hablaba de Loida y Eunice dije, qué tremendo, porque en mi caso, por ejemplo, quien influyó en mi vida fue mi mamá. Mi papá no estuvo. ¿Dónde están los hombres? Elí no supo, no pudo, no quiso. ¿Qué otra palabra le ponemos? ¿No qué? No le dio la gana. No tuvo él valor para pararse delante de quién. De estos dos buenos para nada y decirle qué. ¡Ey! Yo no sé si me va a salir, pero alguna vez escuché la expresión, yo soy argentino, creo que me entienden esto. Alguna vez escuché cuando Kelly dijo, ¡oh! No sé en qué contexto, pero cuando ella algo no le cierra, ¡oh! Yo me imagino que este buen hombre, Elí, tendría que haber dicho ¿qué? ¡Oh! ¡Oh! No un no chiquito. No un no chiquito, no un oh. No. Donde está, va a terminar mal, muchacho. Va a terminar mal, muy mal va a terminar, muchacho. Y ahí va el carácter de padre para poner límites. Ahí va el carácter de padre para poner disciplinas. ¿Por qué? Porque no lo hizo. Y es más, la Biblia lo dice literalmente, quienes conocen la historia, dice, porque él sabe lo que hicieron sus hijos y no qué. ¿No qué? No los estorbó. Le voy a pedir a un joven, ¿puedes venir un momento? Sí, por favor, ven aquí. Ayúdame. ¿Tu nombre? Esteban. Bien. ¿Tú vas a venir caminando de aquel lado? ¿Sí? O mejor dicho, de acá. Ven, porque allá terminaba como el mal. ¿Sí? Ahí terminaba mal. Ahora bien, si yo veo que Esteban comienza, ponte en aquella dirección y comienza a caminar muy lento, pero muy lento hacia aquella dirección. Yo me doy cuenta que está caminando mal. ¿Como padre? Sí. No lo veo estar en la iglesia, no lo veo leer su Biblia, no lo veo orar, lo veo escuchar música que no es cristiana, lo veo mirar programas en YouTube que no son buenos, lo veo tener canal del Netflix que no está viendo cosas buenas. ¿Qué tengo que hacer en un momento? ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Epa! Esto no está bien. Ahora, él puede también tener carácter y esquivarme. ¿Sabes conducir? Carro. Si tienes algo enfrente, ¿qué haces? Que no lo quieres topar. Hazlo. Esto es lo que hace un hijo rebelde. No se queda parado. Pero el padre no puede quedarse acá diciendo, bueno, yo ya le dije una vez que tiene que orar. Yo ya le dije cuando era chico tenía que leer la Biblia. ¿Qué tiene que hacer el padre? ¡Ey! ¡No! ¡Oh! ¡Oh!
¿Entiende el punto? Tengo que ponerme firme delante de Él porque sé dónde va a terminar. Y no quiero que termine ahí. Yo no quiero eso. ¿Me sigue el punto? Y dice que este llamado Elí no los estorbó. Estorbó. ¿Qué significa estorbar? Sigamos con el ejemplo. Sigue tratando de pasarme. Sigue tratando de pasarme. Esto lo tiene que hacer un padre. Sí, estorbar. No quiero que sigas allá. Esas amistades no son buenas. Ese canal de Netflix no te bendice. Esa canción no va a edificar tu corazón. Esos amigos no son buenos. Ese libro que estás leyendo me preocupa. Ese pensamiento, esa forma de vestirte, no. Ten cuidado. Esto es lo que tiene que hacer un padre. Pero para esto hay que tener carácter. Y muchos padres lo que hacen es, habla con tu madre, mi hijo. Y le van a decir a la esposa, hay que ver qué haces con el hijo porque está rebelde, está mal. ¿Qué pasó? Y la madre muchas veces viene, pero como tiene también un carácter como mamá, yo me imagino la mía era así, mira, la mía era así. Era chaparrita de mamá. Está, y se me ponía acá. Pero como no había un padre firme, yo a mamá la podía pasar de largo. Y yo a mamá la pasé. ¿Y en qué terminé? Gracias, Esteban, gracias. ¿En qué terminé? Terminé fumando un montón, terminé bebiendo un montón, terminé en bailes, terminé con mujeres, terminé con amigos ladrones, terminé con amigos drogadictos, terminé con amigos que dejaron a sus amigas embarazadas. Así terminé. Gracias a la misericordia de Dios no me morí. ¡Wow! Pero el camino era ese. Pero mi papá, me preguntó, ¿dónde estaba mi papá? ¿En qué estaba Elí? ¿Dónde estaba Elí? Está en el ministerio porque es un hombre de Dios. Wow. Ahora bien, no solo tenemos hombres de Dios, tenemos hombres de negocios, tenemos hombres de comercios, tenemos hombres de emprendimientos, tenemos hombres en distintas áreas. Pero ¿cuál es tu prioridad? ¿Dónde está tu prioridad? Hoy tenemos un montón de hombres que ni pintan en su casa porque trabajan para que sus hijos estén bien. A ver, explíquenme cómo funciona. Cuando me voy, mis hijos duermen. Cuando vuelvo, mis hijos duermen. Y yo trabajo para que ellos estén bien. ¿Y dónde está la imagen de padre? ¿Dónde está el papá que está en la escuela con ellos? ¿Dónde está el papá que revisa su tarea? ¿Dónde está el papá que corrige? ¿Dónde está el papá que los lleva a hacer deporte? ¿Dónde está el papá que juega con ellos? ¿Dónde está el papá que les pregunta cómo están hasta que le digan la verdad? ¿Dónde está el papá? No está. Y muchas veces en la mayoría de las culturas latinas el padre se excusa en yo trabajo para que no te falte. Pero te falta lo más importante. La imagen paterna, que pone límites. Yo crié 3 varones grandes. Ya tiene el mayor 33, 28 y 26. Ya son grandes. Fue duro. Varones. Más de una vez tuve que pararme delante de ellos como de Esteban y hacer ¡oh! ¡Hey! ¡Epa! ¡Ey! Y me miraba como me va a pegar. Si es necesario, hay que poner un límite en esto. Hay que poner una barrera acá, hay que parar. Yo sé dónde termina ese camino, porque yo ya caminé por ahí. Elí no lo hizo. ¿Y quién actuó cuando Elí no actuó? ¿Quién actuó? Dios. Segunda pregunta dice, ¿quién es el que conocería en profundidad los conflictos, crisis y vida espiritual de sus hijos? En tu casa, en la tuya. ¿Quién conoce los problemas de tus hijos? La pregunta acá se diferencia entre no padre, sino mamá o papá. ¿Quiénes son los que conocen más? Hay algo que sucede con la mujer y tan bendecidas son que una mujer te mira y te hace un escaneo. Te hace una resonancia magnética. Es como que te mete y te da vuelta, ¿no, mamá? Y los papás somos tan poco observadores. Aprendemos a leer tan poco de la vida de nuestros hijos que no sabemos.
Y la verdad, el hijo te dice que está bien y el padre se va contento a la habitación. Porque el hijo le dijo que está bien. No, si me dijo que está bien, gloria a Dios. Sí, pero no está bien. Ahora pregunto, cuando ustedes eran jóvenes o adolescentes, ¿alguna vez le mintieron a sus padres? No estoy a favor de la mentira, pero nosotros lo hicimos. Entonces, ¿qué impide o qué tan inocentes somos para pensar que nuestros hijos jamás nos mienten? Entonces, si yo sé que mentí muchas veces y alguna vez yo creo que mis hijos me pueden haber mentido a mí, no que eran mentirosos mitómanos porque deseaban, pero me habrán mentido alguna vez y yo me comí la mentira, me tragué la mentira. Entonces yo me imagino a Eli, ¿cómo estás, Ofni? No, bien, papá, bien. Fines, ¿cómo estás? No, bien, papá, bien. ¿Y qué están diciendo de ti en el barrio? Esos rumores que están diciendo, no, papá, no le crees mentira. Papá, es mentira, yo soy un hombre de una sola mujer, papá. Yo, mi novia en santidad, papá. Pero ¿qué decían en el barrio? ¿Qué decía la gente del pueblo? Toda la gente sabía. Y yo no sé cómo son los dominicanos, pero ¿se entiende la palabra chusma? ¿Se entiende? Sí. ¿Habrá chusmas en Dominicana? En una de las iglesias donde trabajé como pastor, me acuerdo que yo salía todos los días de culto y el domingo obviamente teníamos culto en distintas iglesias, era pastor de varias iglesias, así que salía y varias horas no estaba. Y un martes, miércoles, me encontré con alguien que había ido a visitarme a casa el domingo. Y cuando lo vi, le dije, ay, ¿cómo estás? Fui a verte el domingo, pero no estabas. Y le dije, claro, ¿qué pasó? Me dice, no, yo fui a tu casa, golpeé la puerta y el vecino de enfrente, el que vive enfrente, miró la hora y dice, no, el pastor no está ahora, va a volver como a las 7:30, 8 más o menos va a volver el pastor. O sea, yo no sé quién le contó que era pastor y yo no sé quién le contó que era volvía, pero el tipo sabía. Sabía. ¿Por qué sabía? Porque son... Y se enteraron, y la familia se enteró, y la gente se enteró, y de repente uno dice, qué triste. Seguimos, porque hay otras preguntas. La segunda sección en esta misma familia es, ¿cuál es el parámetro para considerar que sus hijos son realmente obedientes? ¿Son obedientes nuestros hijos? ¿Hasta qué punto eran obedientes? Ay, perdón, porque no toqué la otra familia. ¿Quién tomó el tema de Nadab y Abiú? ¿Alguien analizó el tema? Sí, a este grupo no le pregunté. ¿Qué tienen acá de Nadab y Abiú? Bastante similar. A ver, ¿por qué? Bien, ¿dice eso literalmente la escritura? Ah, ok. Lo digo yo, sí, hermana. Necesito dos Biblias de papel, dos Biblias en papel. Sí, pues yo tengo en la tableta dos Biblias de papel. ¿Hay una? Sí, ¿una más? Volvemos al ejemplo, él es mi hijo. Sí, adelante.
Perfecto, vamos a trabajar en eso, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que él es mi hijo y yo lo estoy preparando para el ministerio. Porque yo soy un ministro de Dios y quisiera, anhelaría que mi hijo también trabaje en el ministerio. ¿Vamos bien hasta acá? Así que yo te voy a pedir que todo lo que yo haga, vamos a entrar a la iglesia desde acá. Desde que entre a la iglesia, tú vas a mirarme y vas a tratar de invitar al pastor de la iglesia para que un día, cuando yo no esté, quizás tú seas próximo pastor de la iglesia. ¿Amén? Bien, entonces, Dios bendiga, más bendiciones, amados, bendiciones, Dios bendiga, más entusiasmo. Más entusiasmo. Esa gente va a apoyar tu ministerio. Esa gente va a sostenerte financieramente. No es para... Hola. Esa gente te va a cuidar. Vamos de vuelta. Bendiciones. Dios bendiga sus vidas. Hermanita, ¿dónde está su esposo? Que hace tiempo lo extraño. Hermanita, ¿dónde está su esposo? Llega el momento de la oración. El momento de la ofrenda. Todo para Dios. Qué costoso. Vamos a cantar, vamos a cantar. Vamos a cantar. ¿Qué coro cantamos? ¿Cuál? ¿Algunos de los que cantaron recién? ¿Cuál? ¿Cuál cantaron? Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Vamos ahora a orar, hermano. Vamos a orar. ¿Entiende? Lo estoy discipulando. Pero ¿qué está haciendo él? Está imitando lo externo. Entonces un día yo le digo, ya estás listo, varón. Ya estás listo. Pero tengo un problema. Él estaba listo como los hijos de Aarón para ofrecer sacrificios. Saben qué tienen que quemar, saben cómo lo tienen que cortar, saben qué tipo de madera tienen que usar, saben por dónde tienen que ir, saben la ropa que tienen que hacer, pero les faltaba algo interesante, que es lo que la Biblia va a decir algunas veces, en Isaías lo dice y en otros pasajes más de los profetas, que ustedes de labios, pero él sabe todo lo que tiene que hacer, ¿eh? Ya lo entrenamos, además lo mandamos a un instituto bíblico. Sabe todo, sabe texto, sabe todo lo que hay que hacer, pero tiene un problema. En su corazón no está la presencia de Dios. Y estos muchachitos aparte tienen un pequeño detalle. En el libro de Éxodo lo relata, Levítico 10, da un detalle pequeñito, pero Dios dice, cuidadito con esto. ¿Qué pasó? Ustedes lo habían leído cuando leyeron la historia de Nadab y Abiú. ¿Qué pasó? Sí, ofrecieron fuego extraño, pero en el contexto Dios da una nota, así como un postdata, dice, cuidado con esto. ¿Qué? La hermana me hace un gesto, a ver si entienden el gesto. La hermana hizo así. ¿Qué significa? No sé en dominicana qué significa. Entonces lo más probable, Dios no va a poner un por las dudas, lo más probable es que este muchachito, el día que fue a ofrecer sacrificio, ¿cómo estaba? Vamos a caminar así medio como... Vamos a ponerle fuego acá un poquito. Un poquito de fuego acá. Traerte fuego pues para Dios. Entonces, Dios se va a poner bien contento con nosotros. Muy contento otro día porque... Y papá también, papá está orgulloso de nosotros. Vení, vamos a ofrecer un poquito de esto. Gracias, caballero. Gracias. Reparte las dos, entrega... Ah, te lleva la vida. Ahora,
Vuelvo al caso. ¿Quién se da cuenta si un día uno de nuestros hijos tomó algo o consumió algo? ¿Mamá o papá? ¿Quién se da cuenta? Ay, Dios, gracias por ustedes. Porque ustedes miran y en ese escaneo que hacen, sacan todo tipo de anfetamina que hubo, sacan los milímetros de alcohol que tomó, y sin embargo un papá por ahí no se da cuenta. Un papá por ahí no se da cuenta. Pero generalmente, las mamás son las que, de hecho hay algo, perdón varón, pero tienen mejor visión que nosotros, mejor oído que nosotros y mejor olfato que nosotros. Nosotros vinimos fallados, así de simple. Una mujer se acerca a uno de sus hijos y hace, y sabe todo, hasta cuántos días no se baña. Una mujer mira las pupilas y ve cosas que los hombres no vemos. Una mujer registra variaciones en el tono de voz que los varones no las registramos. Yo me acuerdo que alguna vez hablando por teléfono con mamá por teléfono, yo decía, hola mamá, y cuando ella escuchaba, hola mamá, me decía, ¿qué te pasó? Y yo hacía así. Nada. Y ya mi nada era confirmar que pasó algo. Y mamá sabía. Y mamá se daba cuenta. Ahora vuelvo. Entre un hijo el primer día que toma o el primer día que consume hasta ser un borracho o un drogadicto, ¿cuánto tiempo pasa? No es una semana. ¿Entienden? Hay una situación que comienza a darse. ¿Y dónde estaba Aarón? ¿Dónde está Eliseba? ¿Dónde están? Una vez más lo tenemos a Aarón dedicado ¿a qué? Al sumo sacerdocio. Yo tengo muchas cosas que hacer. Saben que como pastor he trabajado y tengo un libro justamente sobre eso, que son hijos de ministros. ¿Cuántas veces he ministrado a hijos de ministros? Y una de las preguntas que siempre tengo para ellos es, ¿y estás dispuesto, quisieras seguir trabajando así como tu papá, tu mamá? El 80% o el 85% de esos hijos, ¿qué me dicen? No quiero. No quiero seguir con eso. Soy traumado con lo que vi. Fue muy difícil, fueron muchas cosas. Mi papá, mi mamá, la iglesia, el ministerio, la asociación, lo que quieran. Pero no quiero. Ahora, estos hijos venían por ese camino porque eran los hijos del sumo sacerdote. Entonces, si son los hijos, tienen que seguir por el mismo camino, no les queda otra. Pero seguían como con el corazón dividido. Porque estaban haciendo las tareas de sacerdocio, pero su corazón estaba lejos. Su corazón estaba muy lejos y sus conductas, como quizás la ebriedad, también estaban lejos. Y entonces vuelvo a pensar y digo, santo Dios, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó? Segunda pregunta, ¿cómo fue nuestra historia de vida con respecto a la obediencia? Y acá quiero marcar algo que tiene que ver con nuestra historia genética, ¿no? Porque de repente, en uno de mis libros, me acuerdo, que para que me entiendan como chiste al principio, la tapa del libro es un muchacho de color rubio, blanquito, de pelo rubio y de ojos celestes, y de repente, cuando presenté mi libro en algún lugar, alguien inocentemente me dijo, ¡ay, pastor, es su hijo! Y yo miré a la hermana como diciéndole, si este fuese mi hijo, yo tendría problema, hermana. Porque qué tal si uno de mis hijos, yo presento a uno de mis hijos hoy y viene y es rubio, de ojos celestes, blanquito. Tranquilo, usted me miraría a mí y diría, ah. Pero cuando sale del culto, cuando sale por esa puerta, ¿qué diría? Hay que ver los tatarabuelos. Porque la verdad que Raúl no pinta para tener un hijo rubio de ojos claros. Ahora bien, hay una parte genética que tiene que ver con nuestra historia de vida. O sea, ¿cuántos eran hijos obedientes de los que estamos acá hoy? Hijos obedientes. Que mamá, papá, siempre que daban una orden, nosotros estamos, sí mamá, sí papá. ¿Cuántos? 1, 2, 3 manos. 4, 5, 6, 7. Mírenme algunos, mírenme. Acá algunos dicen, ¿cómo? Más o menos, poquito. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque algunas veces pretendemos
que nuestros hijos sean como los ideales que genéticamente no los dotamos para eso. Porque genéticamente nosotros venimos con una historia de vida, con una conducta que no es muy buena, y cuando nosotros nos casamos, a eso se sumó la otra parte que también tenía sus secciones malas. O sea, cuando yo pienso en el casamiento con Keren, digo, hay un montón de cosas buenas que tiene Keren que le fueron dadas a Mía. Pero también Keren tendrá alguna cosita que no es tan buena. ¿Qué opina usted? La quieren mucho porque es de la casa, pero también tiene sus cositas, Keren. También. Y que de repente vemos a mí, es Mía. Y cuando digo, Mía. Hay una realidad. Y tengo la ventaja que ella no tiene, porque mi mamá ya está muerta, pero la de ella vive. Así que yo puedo, Rode, ¿cómo era Keren cuando era chiquita? Y ahí Rode tiene un momento de madre maravillosa y otro momento donde me dice, ay, Keren. Claro, ella no tiene la ventaja porque no le puede ir a preguntar a mi mamá. Aunque mi mamá diría, Raúl era un ángel de Dios. Ahora, hay una historia, ¿no? Y de repente, ¿cómo era nuestra historia de vida? Porque quizás tengamos nosotros que cancelar algo de nuestra vida y decir, Señor, que toda esa historia genética que tengo, que toda esa información genética que tengo de irresponsabilidad o desobediencia, no se repita en mis hijos. ¿Sí? Algunos lo llaman maldiciones generacionales. A mí no me gusta eso, no me gusta, pero bueno, es una cuestión muy personal. Yo creo que tiene que ver con una conformación de hogar, con una cultura que se da, con repeticiones que algunas veces tenemos sin querer. No creo que todo sea algo espiritual. Creo que hay realidad espiritual, sí, pero no creo que todas sean maldiciones generacionales. Creo que tienen que ver con nuestra historia de vida, nuestra conducta, nuestra información genética que marcamos a nuestros hijos, y nuestros hijos tienen conductas que algunas veces no nos gustan. Y les dije, yo tengo 3 hijos, hay uno de ellos que es el que más se parece en la parte de fisonomía, pero también más se parece en la parte de carácter. Y extrañamente ha sido el que más me costó criar. El que más me costó criar es el que más se parece a mí. Es el que más me hizo llorar. Es el que más me hizo quebrarme ante Dios. Es el que más veces tuve ganas de matar. Es el que más veces. Pero me emociona verlo hoy sirviendo al Señor, preparándose para servirle, trabajando en el reino. Me emociona, pero fue difícil, porque había muchas cosas que él hacía que yo, claro, no me acordaba, pero que eran parte de mi naturaleza, que cuando lo concebí a Franco, le di todo lo bonito y todo lo bueno y todo lo lindo, pero también le di en el paquete genético, también le di esa parte que no era tan buena, y esa parte es la que me hizo llorar muchas veces. Y entonces, Señor, Padre, que no se repitan los modelos, que no se repita ese modelo. ¿Por qué? Porque yo oré muchas veces para no repetir el modelo de mi papá. Algunos me preguntaron, ¿y cómo fue su papá? Mi papá fue un mujeriego, mi papá fue un vago, mi papá fue un tránfuga, mi papá fue un caos en muchos aspectos. Lo amé, sí. Quise que él se convierta, sí. Estuvo un tiempo en la iglesia, sí, pero después se apartó. Siempre tenía una crítica para la iglesia, se terminó apartando. Pero tuve que renunciar mucho al Señor. Yo no quiero repetir el modelo. Yo no quiero repetir ese modelo de desobediencia. Yo no quiero. Y por gracia de Dios, por gracia estoy viendo que Dios me ayudó a romper con cosas de mi pasado. Y ahora me queda la idea de, Señor, tengo que romper para que mis hijos no repitan eso. Hasta que ellos crezcan y ellos puedan orar por su cuenta. Pero en un momento, al principio, es mi vida espiritual. Sigo, porque tenemos que avanzar. La tercera pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que utilizamos para disciplinar a nuestros hijos? ¿Estamos de acuerdo con el uso de las mismas? ¿Qué disciplinas usaron en tu caso? ¿Qué disciplinas usaron tus padres o tus tíos o tus abuelos con quien te hayas criado? ¿Cuál era el modelo que tuvimos en nuestra casa para llevar adelante la disciplina? Chancleta. ¿Qué más? ¿Cuál era el modelo disciplinario que había en casa? Pela, ¿pero con qué? Correa. Goma. Varita. Diálogo, sí. La hermana que levanta los 2 brazos, ¿qué? A sostener la pared. Por eso los músculos que tiene, esos brazos que tiene ahí. ¿Qué más?
Estar frente a la pared. La silla, ¿alguno usó la silla? Sí, la silla para pensar. Sí. Ir a tu cuarto, sí, ¿qué más? Shh. Shh. A ver, porque tenemos que discutir esto y justo está en el punto, sí. Bien, eso en algunas películas se llama el policía bueno y el policía malo. ¿Entiendes? Es como que vamos así, a ver si me sigue la escena, ¿sí? Cuando iban a disciplinar a su habitación, estaba papá que decía, yo le doy, yo le doy. Y ella decía, bueno, entonces yo la consuelo. Hecho, hecho. Está, y venía papá, y mamá estaba casi llorando del otro lado. Y cuando por ahí entraba, ay, mi amorcito, venga, venga. Y papá salía, y la próxima va a ser peor. Y ahí quedaba mamá consolando un poco. Ahora, la pregunta acá tiene que ver, ¿cómo era el modelo que aprendimos? Porque también tenemos que corregir a nuestros hijos. Y ahora vamos a ver un poco de dos escuelas que hay sobre la disciplina de los hijos, pero tenemos que estar de acuerdo en cómo la vamos a llevar a cabo, ¿sí? Porque muchas veces la crisis que hay es que los hijos se dan cuenta que los padres no están de acuerdo con la disciplina y manipulan eso y empiezan a trabajar con eso. Los hijos son muchísimas veces tan inteligentes y hasta algunas veces quizás muy, pero muy despiertos que en pocos años nos sacan cómo somos papá y mamá y saben qué tienen que hacer o a quién llorarle o a quién pedirle permiso. Y ahí están los hijos aprovechándose de esa situación. Ahora, los papás tenemos que ponernos de acuerdo. Y muchas veces al no estar de acuerdo los padres, los hijos sacan ventaja. Porque saben a quién le pueden conseguir los permisos, saben a quién le pueden llorar un poco más, saben a quién le pueden sacar más dinero, saben con quién pueden ser perdonados por un montón de conductas que no son las correctas. Y uno dice, ¿y cómo logramos eso? Hay que ponerse de acuerdo. Tengo que trabajar en ponerme de acuerdo. Vamos a tener que corregir a uno de nuestros hijos. Pero para darme cuenta, a ver si vamos para atrás, para darme cuenta que tengo que corregir a Ovni Fines o a Nadavia View, primero tengo que ver el problema. ¿Me siguen? Si yo no veo el problema, no entiendo que hay que poner una disciplina. Y el problema está que la madre, ven Keren, ayúdame ahora tú, ven acá, sí. La madre va un poco adelantada, párate donde está el púlpito. La madre ya está adelantada porque está viendo el problema y ve lo grave de la situación y yo estoy acá que todavía no quiero verlo, me niego, no lo desconozco, no estoy atento, estoy en otro tema. Entonces ella me dice, hay un problema y yo lo miro acá, no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? No estoy viendo el problema porque el problema está y vamos a caminar los dos a la par y de repente ella está viendo que hay cosas más problemáticas y difíciles y yo no las veo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Hasta que no nos pongamos de acuerdo y yo pueda ver lo que ella está viendo y entender que la vida de nuestros hijos está mal, no me voy a poner de acuerdo en qué disciplina usar. Porque si ella está allá y ve el problema y yo estoy acá y no lo veo, lo que ella le está queriendo poner como disciplina para mí es mucho. Porque yo no veo el problema. Pero a su vez ella ve que yo soy demasiado permisivo y negligente porque yo no pongo disciplina. Pero en realidad ella está viendo cosas que yo no las veo y cuando yo estoy acá, para mí, lo que estoy haciendo es suficiente. ¿Me siguen? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en ver cómo están nuestros hijos y ponernos de acuerdo, decir cómo está nuestra hija, cómo está nuestro hijo, a ver qué vamos a hacer. Necesito trabajar en conjunto en esto porque en conjunto los tuvimos, en conjunto queremos que salgan buenas personas, en conjunto trabajamos, le damos de comer, lo cuidamos, lo vestimos para que salgan buenos. Ahora, en conjunto también tengo que, ¿qué disciplina le ponemos? Y ella me dice, ay no, eso es muy duro. Ay, no, eso tampoco. Entonces, uno de los dos siempre tira para ser más condescendiente, más permisivo, y tenemos que llegar a un acuerdo. Y cuando le ponemos la disciplina, hacemos el trato, no vamos a cambiarla a los 5 minutos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos de acuerdo en que va a tener tanto tiempo y al otro día yo ya la quiero cambiar, mi hijo o mi hija se dan cuenta que se puede manipular a los padres. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo trabajamos en eso? Tengo que ponerme de acuerdo, vamos a discutir como pareja. Tengo que hablar con él, con ella, qué vamos a hacer con nuestro hijo y ver qué está pasando, pero en este caso no lo pudieron ver y tengo que seguir, perdón. Fíjense, acá hay un tema interesante. Dice la Escritura que la Biblia, habla de la palabra obediencia y un texto clave que se lo podemos repetir de memoria a nuestros hijos, dice que obedeced a vuestros padres porque esto es
Esto es justo. Tienen que ser obedientes. Pero la Biblia también dice, padres, obedeced ¿a quién? A vuestros pastores y sujetaos a ellos, ¿sí? Hace unos días me acordé de lo que decía mi pastor. Él era un ex sacerdote que tenía una frase que decía que en el catolicismo se usa mucho, que es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces le decimos a nuestros hijos, hay que ser obedientes. Hay que ser obedientes. Pero nuestros hijos nos ven. Y cuando nuestro hijo ve que el pastor nos dice algo, que el líder nos dice algo y nosotros no lo hacemos, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué pasa en la mente de nuestro hijo, de nuestra hija? Vamos a hacer un culto normal, ¿sí? Un culto normal de una iglesia pentecostal fogosa. ¿Me pueden ayudar? Pentecostal fogosa. ¿Sí? Hermanos, toda esta semana vamos a hacer devocionales a las 6 de la mañana. Los que están de acuerdo digan amén. Eso dijimos el domingo. El martes uno de nuestros hijos se levanta a las 6:30 para ver el fuego. El único fuego hay es el fuego de la cafetera. Nada hay. El miércoles se asoma y nada. El jueves se asoma y nada. Entonces tiene un conflicto. Pues dice, el domingo mi papá dijo que van a estar toda la semana haciendo devocionales. ¿A qué hora? A las 6. Y dijeron mi papá, yo lo vi a mi mamá y a mi papá que dijeron, amén. Pero luego, ¿qué? No lo hacen. Entonces se puede vivir de esa manera. Ah, qué bien. Se puede vivir diciendo a la gente que sí, pero luego es no. Se puede vivir diciéndole a los maestros que sí y luego es no. Se puede vivir diciéndole al jefe de la compañía que sí y luego es no. Se puede seguir viviendo diciéndole a la esposa que sí y luego es no. Se puede. ¿Por qué? Porque ¿a quién los vi? ¿A mi mamá? ¿Y a mi papá? Yo los vi. La obediencia no es solo para los hijos, es para nosotros como adultos también. Tenés que ser obediente. Yo me acuerdo alguna vez de un padre, fíjense la escena, mírenme un instante acá. No fumes. El cigarrillo te va a dañar los pulmones. No sé qué hacer contigo. No sé qué hacer, la verdad, no sé qué hacer con tu vida. ¿Por qué? ¿Estás fumando? Mi cielo. Claro, es muy grosero el ejemplo, pero hay otras formas de vivirlo. Le decimos a nuestros hijos que tienen que ser obedientes cuando nosotros no somos obedientes a la policía en la calle, no somos obedientes al gobierno, no somos obedientes a nuestros pastores, no somos obedientes a nuestras autoridades, no somos. Y sin embargo le pedimos que sean obedientes a ellos. Pero no termina ahí, porque los hijos, los padres y los pastores tienen que ser obedientes a Cristo. Pero no termina ahí, porque la Escritura nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, ¿hasta quién tuvo que aprender? La obediencia no es algo que brote naturalmente de nuestra esencia pecaminosa. Nuestra esencia, nuestro pecado original, diría San Agustín, lo heredamos todos y la verdad a ninguno nos gusta ser obedientes por naturaleza. No nos gusta. No está en nuestra naturaleza. Ahora, cuando Cristo está en nosotros, Él nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda a poder cumplir esto de la obediencia. Y yo me asombraba cuando llegué a Cristo. Como les dije, no le hacía caso a mi mamá y mucho menos a mi papá porque se había ido de la casa. Pero un día llegué a la iglesia y mi pastor, Amaro Rodríguez, empezó a dar órdenes. Y a mí no me gustaban las órdenes. Entiendan, yo llegué con 16 años con todos los pecados posibles, con toda la locura de un adolescente sin Cristo, y llegué a la iglesia y Dios tocó mi vida, me ayudó a entender la necesidad de Él, me arrepentí, le pedí yo ayuda, creí en Él como Salvador, y de repente el pastor, nosotros le decíamos el gallego porque había venido de España, el gallego me decía, bueno, Raúl, hay que pintar aquel caño. Bueno, pastor, y lo pintaba. Raúl, hay que hacer tal cosa. Sí, pastor. Hay que hacer tal cosa. Sí, pastor. Y yo me iba muchas veces a mi casa solo. ¿Por qué le hago caso al viejo este?
¿Por qué le hago caso al viejo? Mañana voy ahí, no le voy a hacer nada caso. Porque ¿quién es él para mandarme a mí? No es ni mi papá, no es nada mío. ¿Por qué le tengo que hacer caso al viejo este? Iba bien enojado y al otro día yo venía ya como listo para pelear, ¿no? Que cuando el pastor me diga algo, yo, hágalo usted, viejo, que yo iba así. Y cuando llegaba el pastor, Raúl, mira, hay que hacer tal cosa. ¿Qué le decía yo? Sí, pastor. Y yo me asombraba, yo decía, no puede ser Raúl, despertar, vos tenés que enojarte, tenés que rebelarte, porque ¿quién es el viejo para mandarte? Es que el Cristo que estaba viviendo en mí me iba enseñando a ser obediente, que yo no era. Me iba enseñando a trabajar en esa sujeción al pastor. Y así fue que Dios me permitió crecer y trabajar. Y rápido quiero en esto, porque ya estamos sobre la hora, 2 escuelas. Una fue fundada por un inglés que llamaba Hobbes, que él sostenía que los hijos eran malos por naturaleza, y hay en base a esto un estudio, una época que está relacionado con la reina Victoria de Inglaterra, que de ahí viene el nombre de los padres victorianos. Cuando uno busca en internet, los padres victorianos significan los padres que eran puro palo, puro grito, puro correa, puro lo que sea, porque así se cura un hijo, así se arregla un hijo, a puro golpe. Y hay padres que fueron criados así, y de alguna manera cuando uno les dice, ¿qué estás haciendo? Los hijos dicen, ¿por qué me pegas? Porque así me crió mi papá. Mi papá me crió a los golpes y así te voy a criar a vos. Y aprendieron que todos los hijos son malos en esencia, y la única forma de arreglar la maldad que tiene el hijo es a los golpes. Y obviamente uno dice, no, pero espera, eso no está bien, eso está mal. Eso pasó alrededor del 1700, 1800, pero después vino otra escuela, la escuela de un tal Rousseau, que era un suizo, y él habló de padres más que liberales y padres más tolerantes, diciendo que los hijos no son malos en sí mismos, sino que los chicos son buenos, y que no hay que tratarlos mal, que no hay que corregirlos, que no hay que maltratarlos, que no hay que pegarles, que no hay que hacerles nada. Entonces ahí llegamos a la escuela de alguna manera que tenemos hoy en nuestra generación, que lo llamamos los hijos de cristal o la generación de cristal, que son hijos hipersensibles que no les puedes decir nada porque enseguida se te ofenden. Pero no solo ese problema lo tenemos en las casas, lo tenemos en la iglesia, porque esos hijos de cristal llegaron a la iglesia y el hermano un día les exhorta, hermanos, hay que llegar temprano al culto, por favor no llegue tarde, no voy más a ese lugar. Me faltó el respeto el otro día. Se burló de mí. Hizo bullying de mí porque llegué tarde. No, hermano, te dije que llegues temprano. ¿A tu trabajo a qué hora llegas? A la universidad para no perder las clases, ¿a qué hora llegas? O sea, hay que exigir, hay que marcar pautas, hay que corregir. Pero con estas escuelas llegamos a un punto donde no se le puede decir nada. Y hoy estamos viviendo una realidad en las iglesias donde no se le puede decir nada a nadie. No sé cómo es esta, porque no me congrego aquí. Pero hay muchas iglesias donde el pastor, la pastora, un líder le llama la atención a alguien y automáticamente se ofenden. Están hipersensibilizados por estas escuelas que dicen que no hay que maltratar, que no hay que corregir, que no hay que disciplinar, que no hay que hacer nada, hay que dejarlos tranquilitos, que sigan adelante y no decirles nada que los hiera, que los lastime, que los incomode. No. Ahora, esto nos ha hecho mucho daño y tengo que cerrar acá, me quedó un tema pendiente, lo veremos en alguna otra oportunidad. Dios disciplinó y Dios corrigió. ¿A quiénes? Las 2 familias que tuvimos nosotros era la familia de el sacerdote llamado Aarón y la del otro sacerdote llamado Elí. Y como ellos no hicieron lo que tenían que hacer, Dios entra en escena. Ahora yo para terminar quisiera que te pongas a pensar por un instante ya no como Aarón o Eliú o Elí, sino como Dios. Donde tenés que llevar a cabo una disciplina que va a ser muy dura, que va a ser quizá la más dramática que conocemos en nuestra vida, pero que entendés que es necesario. Yo no sé si alguno de ustedes tiene en algún contexto cercano o familiar, espero que no se me ofenda por esto, no le duela demasiado, pero hay una enfermedad muy grave que gran parte de la sociedad contemporánea enfrenta, que es un problema con la diabetes. Y uno de los grandes conflictos que tienen las personas que sufren esta enfermedad de una manera muy aguda es que cuando tienen una herida en alguna parte del cuerpo, no cicatriza. Y comienza un proceso muy dramático en el cual uno de los profesionales te va a tener que decir como familiar, nos encontramos frente a una situación que no podemos detener a no ser que
que amputemos esa parte del cuerpo. Y ahí te querés morir, porque nadie quiere eso. Pero ¿por qué llegamos a eso? Porque cuando empezó quizás un proceso, quizás congénito, o quizás por descuido personal, hay personas que no supieron, que no pudieron, que no las acompañaron en el cuidado previo. Y cuando llega una instancia, entonces ahí el médico tiene que decir, hay que cortar. Yo no puedo imaginarme a Dios esos 2 días. Yo trato y no puedo. ¿Cómo estaría Dios, si me permiten, el día que Nadab y Abiú estaban yendo al tabernáculo? Y Dios diciendo, no puedo permitirlo más. Ellos están mal, el padre no hace nada, Israel va a entrar en caos si esto sigue, otros sacerdotes se van a degenerar como estos. Aarón, vas a llorar, Aarón te va a doler, pero no puedo permitirlo más. Yo trato de imaginarme ese día, Yo no sé cómo usted se lo imagina. No me lo imagino a Dios levantándose como cualquier día. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, y vamos a matar a 2 pibes porque están en pecado. No. Eran los hijos del hombre a quien él había llamado. Era a quien habían consagrado Aarón. El aceite había sido derramado sobre Aarón, sobre los hijos. Se les habían puesto vestiduras sacerdotales a esos muchachos. Y un día Dios dijo, no lo puedo aguantar más. Y yo no sé, quizás usted ve a Dios así como... No, yo no lo puedo ver así, yo lo puedo ver soltando ese fuego, pero con dolor. Porque nunca para Dios, me imagino, es fácil hacer. Dios corrigió y disciplinó. ¿Y qué pasó con los hijos de Elí? No fue fuego, ¿qué pasó? Fueron a una batalla. Y los filisteos, el pueblo enemigo, el pueblo que muchas veces peleó contra Israel, se rió de Israel ese día. Le robaron el arca. Pero no solo eso, sino que había algunos filisteos que tenían una tarea especial. La tarea especial era, buscame a Elí. Los hijos, a Ofni y a Fines. Esos 2 tienen que morir hoy. Y en una guerra, yo no sé, la gente no va con nombres. ¿Cómo se reconocieron? No lo sé, quizá por la ropa, quizá por la fama. Pero uno de estos filisteos dijo, yo estoy buscando a ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Este Fines, sácate, y le clavó la lanza. Y yo me imagino ese día a Dios diciendo, se corrigió el problema, pero el dolor quedó. ¿Cómo fue la vida de Elí? No porque murió, pero ¿cómo habrá sido la vida de Aarón? No sé si conocen a alguien que haya perdido un hijo. No hay palabras para eso. Pero ¿por qué fue necesario eso? Porque como padres no habían actuado antes. Como padres no se habían despertado antes. Y vuelvo, no supieron, no pudieron, no quisieron, no les interesó. No dice la Biblia. Pero cada uno como que se hace una historia, una imagen. ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Cómo están tus hijos? Me gustaría preguntarle a los esposos que hoy no están. ¿Queda grabado esto? ¿Quedó grabado? ¿Sí? Amados varones de la iglesia, ¿cómo están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué están haciendo tus hijos? No es tarea solo de tu esposa, de la mujer cristiana que va a la iglesia a orar. Es nuestra tarea, juntos.
Hay mucho más. Hasta acá llegamos, es la 1:10 ya, perdón. Pero yo quisiera, si podemos ponernos de pie para orar y pedirle a Dios que nos ayude. Yo les dije, ya crié 3 varones y hoy me encuentro con un gran desafío, porque yo no sé criar mujeres. ¿Entiende? Y yo le pido a Dios sabiduría. Yo le pido a Dios sabiduría. Ay, pero usted es pastor y usted escribe y usted... Sí, pero no sé ser papá de una niña. No lo sé. ¿Y cuándo voy a saber si supe? Faltan como 20 años todavía para que un día Dios me pueda decir, ¿lo hiciste bien, Raúl? O Raúl, te equivocaste bastante. Pero mientras tanto le pido sabiduría. ¿Sí? Si estás con tu familia, tómate de la mano. Señor, estamos en un mes muy especial, Señor. Como país, en muchas iglesias de este país, Señor, el mes de noviembre se toma para hablar de familia. Señor, y nosotros estamos aquí, no estamos todos, Señor. Lo primero que tengo que hacer es, Señor, pedirte perdón porque no estamos todos. Tú sabes dónde está cada uno de los integrantes de mi casa. Estarán en sus estudios, sus trabajos, sus cosas, Señor. Pero yo estoy, Señor. Yo vine, Señor. Y sé que a mí, Señor, tú también decidiste bendecirme hoy. Y por eso, Señor, yo quiero rogar y quiero interceder, Señor. Y mirar estas historias y rogarte, Dios, sabiduría. Sabiduría para cuidar mi casa, Señor. Sabiduría para cuidar mi hogar, Señor. Sabiduría para trabajar en conjunto como padres, Señor. Padre, muchas veces en las iglesias estamos repletos de mujeres que vienen, trabajan, la activan, pero sus esposos, Señor, están ocupados en otras tareas. Señor, te ruego por cada uno de los esposos, te ruego por cada uno de los padres de la iglesia, ayúdalos, Señor, a trabajar en conjunto, Rey, a poder trabajar conociendo la realidad espiritual de sus hijos, Señor, no dejándoles pasar las cosas, no dejando, Señor, la vida sin estorbarlos, Señor. Padre, queremos cumplir con nuestra función, que necesitamos cumplir con nuestra función por el bien de la iglesia, por el bien de nuestra familia, por la siguiente generación, Señor. Padre, te rogamos ahora sabiduría para ser esos papás, esas mamás que saben identificar problemas, que pueden conocer el estado espiritual de nuestros hijos, que pueden corregir con sabiduría, que podemos ponernos de acuerdo, Señor, para trabajar por el bien de nuestros hijos, Señor. Padre, si es necesario estorbar a uno de ellos, dame el valor, dame la gracia, dame la sabiduría, dame la fortaleza para estorbarle, Señor, para estorbarle, Rey, antes que termine en un peor lugar. Padre, dame la sabiduría, dame la fuerza, dame el carácter, Señor, para poder identificar la situación y sanar antes que haya una participación tuya, Señor. Padre, bendecimos a cada familia de la iglesia y te rogamos, oh Dios, porque ninguna familia es perfecta. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Gracias por aquella familia, Señor, que han logrado corregir, que han logrado subsanar, que han logrado, Señor, mejorar la relación como matrimonio y como hijo. Pero gracias también porque nos vas a ayudar a nosotros, Señor, que todavía no hemos logrado tanto, que estamos en tu camino, pero necesitamos sabiduría. Háblanos en la palabra. Como hoy miramos estas historias, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Rey, a mirar la Escritura, a aprender de las cosas que están escritas allí. Tu palabra dice que fueron escritas como ejemplo. Señor, quiero aprender de esos ejemplos para no volver a cometer esos errores. Quiero aprender, Señor, de todo lo que dice la Escritura para no cometer nuevamente esos errores. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por este mes, por la iglesia, por el ministerio, por todo lo que se va a hacer en distintas actividades, Señor. Que nuestras familias sean bendecidas. Que tu presencia, Dios, pueda tocar nuestra casa. Como aquella famosa historia, Señor, que dice que tu arca llegó a una casa de manera sorpresiva. No estaba planeado, Señor, eso. El hombre de la casa no lo había soñado, no lo había pensado jamás, pero por una circunstancia imprevista, el rey David dijo, dejen la casa, dejen el arca en la casa de la persona que esté más cerca aquí. Y era la casa de... Situación, Señor, nos dice la Escritura, que toda la gente en el barrio, en la ciudad, comenzó a decir, Dios ha bendecido toda la casa
toda la casa. El matrimonio, los hijos, los yernos, las nueras, los nietos, los cuñados, los suegros, toda la casa. Toda la casa de Obed-Edom está siendo bendecida. Señor, anhelamos eso. Anhelamos eso, Señor. Que tu presencia, Dios amado, te rogamos que en este mes se pueda sentir de una manera especial para sanar cosas que haya que sanar, para corregir, para disciplinar, para pedir perdón, para restaurar. Que con los meses puedan decir, la casa de tal hermano está bendecida. Anhelamos eso, Rey, en el nombre precioso de Jesús. ¿Puede decir amén? Amén. Dios les bendiga mucho. Gracias por su tiempo.